Bien, vayamos admitiendo a todos. Vayamos volviendo a todos. Doctor, Adelante, Jacqueline, adelante. doctor, no estoy entendiendo esto de los plazos. O sea, yo soy heredera y tengo 10 años para aceptar o para renunciar, pero mis acreedores me dan 6, o sea, presentan y me dan 6 meses porque a ellos les conviene, ¿verdad? Pero no me pueden obligar, ¿no? Yo puedo esperar a los 10 años, puedo apelar o tengo que El en los 6 juez meses. va a determinar si encuentra fundado la pretensión o fundada la pretensión de los acreedores, ¿no? Si de verdad acompañan los elementos probatorios que acrediten el interés legítimo y la solicitud de que se pueda notificar a los herederos para que estos en el plazo de 6 meses tomen la decisión o de aceptar la herencia o de renunciar a la herencia. Lógicamente no va a ser a simple solicitud de los acreedores, ¿no? Ellos tienen que acreditar, uno, que les genera un grave perjuicio si los herederos no manifiestan de manera casi inmediata si aceptan o renuncian a la herencia. Entonces, una serie de argumentos debidamente sustentados que los acreedores tienen que demostrar. ¿Por qué? Porque como bien dices, la ley reconoce un plazo. Ese plazo vendría a ser la regla. La excepción a ese plazo es la exigencia de parte de los acreedores ante autoridad judicial para que la autoridad judicial conmine, esa es la palabra, conmine a los herederos a manifestarse en aceptar la herencia o renunciar a la herencia. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias. Ahora sí lo Entonces, entiendo. lógicamente tienes razón. La ley me está dando, por ejemplo, 10 años para poder tomar la decisión de renunciar a la herencia. Pero esos 10 años, lógicamente, tendrían que ser en un escenario tranquilo, porque al ser la renuncia a la herencia también un acto voluntario, un acto personal, un acto de libre decisión, entonces no tendría por qué nadie obligarme a tomar la decisión inmediata. Pero a quienes les nace el derecho, conforme vimos, les nace a los acreedores cuando ven que ante el fallecimiento del titular, los herederos demuestran primero negligencia, displicencia en el hecho de tomar la decisión de aceptar o renunciar a la herencia, o ante el temor de que los herederos, sin declarar la aceptación de herencia o la renuncia, vayan de alguna manera a ocultar los bienes, ¿no? O a empezar a enajenar los bienes hereditarios. Entonces, es comprensible que ante esa posible situación preocupe a los acreedores quienes acuden ante el juez, lógicamente respaldando su posición, su situación, para que el juez pueda ordenar la citación a los herederos y en virtud a los antecedentes y documentación que acompañan a los acreedores, pueda combinarles a poder tomar la decisión o de aceptar la herencia o de renunciar a la herencia. Generalmente cuando esto pasa, ¿cuál es la decisión que toman los herederos? De someterse a aceptar la herencia bajo beneficio de inventario previo levantamiento del inventario. Porque es lógico pensar, ¿cierto?, que los herederos están solicitando que el juez me conmine, es porque seguramente están seguros que tienen los documentos necesarios para demostrar cuánto se les debe. Y de pronto los bienes dejados no van a alcanzar. Y si hago una aceptación de herencia pura y simple, corro el riesgo de que mi patrimonio
se una al patrimonio de mi causante y el acreedor después me ejecute y pongo en riesgo mi patrimonio personal. Entonces, a raíz de esa exigencia, los herederos lo que hacen es tramitar la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, que es lo más recomendable además. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Y Ya. otra consultita más, doctor. Adelante. ¿Acaso cuando las personas mueren no se condonan las deudas, doctor? A ver, actualmente debemos partir de la presunción contractual, ¿no? La presunción contractual nos dice que quien contrata, que la ley presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Si son deudas a particulares, lo correcto, lo que la ley manda bajo la presunción contractual es que los herederos asuman las obligaciones. Actualmente, desde hace varios años atrás, las entidades financieras, los bancos, cooperativas, que están, especialmente las que están bajo la tuición de la ASFI, ¿no? Tienen que asegurar esas obligaciones, esas deudas. Se paga una prima al seguro. En el hipotético caso de darse la muerte del titular de la deuda, entonces lo que ocurre es el seguro cubre esa deuda. Pero ¿qué ocurre cuando esa obligación, esa deuda no está asegurada? Entonces le corresponde a los herederos cubrir esa obligación bajo, reitero, lo que establece la presunción contractual, ¿no? Miren, y esto se ha dado de gran manera desde el punto de vista académico, siempre respetando el dolor de las personas que han pasado por estos momentos difíciles, se ha dado mucho en el tema de las personas que han enfermado con COVID. Han dejado deudas bastante cuantiosas, ya existentes anteriormente a la enfermedad o adquiridas por la enfermedad, y habiendo fallecido, pues no queda otro camino que los herederos cubran esas deudas. ¿Por qué? Porque, reitero, cuando se abre la sucesión hereditaria, no solamente se heredan los bienes, también se heredan los pasivos, es decir, las obligaciones. Ya, doctor, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Doctor, Adelante. yo estoy confundido, doctor. Sobre la vocación hereditaria, la vocación es el llamamiento a todos los herederos a la sucesión, o no sé, estoy confundido en eso, doctor. Ya, no hay problema, no hay problema. Debemos partir que para hablar de herencia como tal, para hablar de derecho sucesorio o sucesión hereditaria, debemos partir de que para ello debe concurrir la muerte real o presunta de una persona. Cuando concurra el fallecimiento, ya sea real o presunta de una persona, estamos hablando de que en ese momento se abre su sucesión hereditaria. Se abre la sucesión hereditaria de esa persona. ¿Qué quiere decir se abre la sucesión? Se va a dar la transmisión de todos los bienes activos, pasivos y demás del que ha fallecido a favor del que o de los que le sobreviven. Estos que le sobreviven se llaman herederos, ¿cierto? Se llaman herederos. Muy bien. Entonces, ante el fallecimiento de una persona, la ley reconoce dos institutos jurídicos. Uno que se llama la vocación hereditaria y el otro que se llama la delación hereditaria. Ambos van juntos, ¿ya? ¿En qué consiste la vocación? La vocación hereditaria consiste que ante el fallecimiento de una persona, la apertura de la sucesión hereditaria les da la facultad de ser llamados, de ser convocados. Es más o menos como si dijéramos de manera hasta jocosa, un llamamiento, como dices Juan Carlos, a aquellos considerados herederos. Oíme, ven, ha fallecido tu causante, te corresponde asumir, ¿no ve?
la apertura de la sucesión. Se está abriendo el proceso de transmisión de los bienes. Son convocados. Sí, son Pero, llamados. doctor, Ya. ese llamamiento es general, doctor. A todos quienes tengan, a quienes tengan el solo título de herederos. ¿Sí? A todos que por relación de parentesco, de consanguinidad, tengan la calidad de herederos. En este caso, los primeros convocados a heredar, si no hubiera testamento, ¿ya? Los primeros convocados a heredar son los descendientes, es decir, los hijos del causante. Vengan de donde vengan, por si acaso, chicos. Hijos dentro del matrimonio, descendientes, hijos legítimos. Hijos extramatrimoniales debidamente reconocidos y afiliados como tal, son llamados a heredar. Hijos del solterío, antes de casarse, llamados a heredar. Toditos estos descendientes, vengan de donde vengan, porque ustedes saben bien, en derecho de familia han debido llevar, ya no hay hijos naturales, ya no hay hijos incestuosos, ya no hay hijos, qué sé yo. Todos, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, en mi solterío, qué sé yo, tienen la calidad de hijos legítimos. Y por tanto, siendo descendientes consanguíneos del causante o adoptivos, ojo, que los adoptivos también tienen la calidad de hijos, son llamados a heredar. ¿Sí? Son llamados a heredar. Entonces, a estos, por la vocación hereditaria, les reconocen la facultad de ser llamados, de ser convocados. Anda, te están llamando, ha fallecido tu causante. Ahora bien, una vez llamados, una vez convocados, ejercida esa facultad de ser llamados a la sucesión hereditaria, les nace la otra facultad personal, voluntaria, de libre decisión, como hemos visto, que se llama la delación hereditaria. Muy bien, por la vocación hereditaria he sido convocado. Se reconoce mi rol, mi estatus de heredero. ¿No? Ha fallecido mi causante. La ley me convoca. Me dice, hay una apertura de la sucesión hereditaria de tu causante. Perfecto. Una vez convocado, por la delación hereditaria tengo el derecho voluntario, personal, de libre decisión, de aceptar o de renunciar a la herencia. Si decido aceptar, tengo dos grandes formas. Aceptación pura y simple de la herencia o aceptación con o bajo beneficio de inventario. ¿Sí? Dentro de la aceptación con o bajo beneficio de inventario, tengo dos opciones. Previo inventario o seguido de inventario, con sus respectivos plazos, con sus respectivas formalidades, ¿cierto? O finalmente, tomo la decisión de renunciar a la herencia. Una persona que no es heredera, no es considerada heredera, no va a ser convocado a la sucesión hereditaria y menos tiene el derecho a renunciar a la herencia porque no es heredero. No puedes renunciar a algo que no le pertenece. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la vocación hereditaria y la delación hereditaria está reservada a los herederos. Ahora, adelantándome para que me entiendan bien, adelantándome porque esto lo vamos a ver en la sucesión legal. Cuando no existe testamento, cuando el causante o los causantes no han dejado testamento, no han redactado, no han escrito su testamento o han hecho escribir, ¿sí? La ley va a regular, la ley va a disponer de qué manera van a asumir los herederos la herencia, el acervo hereditario, la masa hereditaria se llama.
La ley. Y la ley va a decir, todos los herederos van a concurrir en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. Ninguno más ni el otro menos. Todos van a recibir por igual. ¿Sí? Así se dice. Todos van a recibir por igual. Pero dice, ¿no? La sucesión legal, la ley, cuando no hay testamento, establece un orden de 5 categorías. Un orden jerárquico de 5 categorías para ser convocados. Porque herederos como tal son los hijos, la cónyuge, el esposo o la esposa que sobrevive, los papás del fallecido, también pueden ser los abuelos, los tatarabuelos, los hermanos, los sobrinos, si no hay estos, los tíos del fallecido, los hermanos, es decir, del que ha fallecido. Si ha fallecido mi padre, pueden ser convocados sus hermanos, los sobrinos, ¿no? Y finalmente reconoce un orden en quinto lugar al Estado. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de exclusión sucesoria? El pariente más próximo aleja al más lejano. ¿Cómo se distribuye este orden? Primer lugar, los descendientes. Se abre la línea directa descendente hacia abajo. ¿Quiénes están debajo del fallecido? ¿Quiénes serían los descendientes? Los hijos, doctor. Los hijos. Perfecto. Esa es la línea directa descendente. ¿No ve? Los hijos. Vamos a asumir que este es el fallecido que se llama tronco común o causante. TC, tronco común. Cuando hablamos de la línea directa descendente, estamos hablando de la línea de grado de parentesco hacia abajo del causante, del que ha fallecido. ¿Quién está debajo del causante? Sus hijos. Hijos. ¿Quién está debajo de los hijos? ¿A qué se llama a los hijos de nuestros hijos? A los nietos, doctor. Nietos. Debajo de los nietos, ¿quiénes están? Los bisnietos. Los bisnietos. Debajo de los bisnietos, tataranietos. Tataranietos. ¿Cierto? Entonces, dice la ley que los primeros convocados a heredar, los primeros que van a relegar a todos los demás, son los descendientes. Y para los descendientes, línea directa descendente, como ven aquí, no existe límite de grados. El hijo en relación al fallecido padre es pariente de primer grado. El nieto en relación al abuelo es pariente de segundo grado. El bisnieto es pariente en tercer grado, el tataranieto en cuarto grado, y así sucesivamente hasta abajo, sin límite de grados. ¿Por qué? Porque el primer lugar está ocupado por los descendientes. ¿Ya? Sin límite de grados. No dice la norma. Los herederos forzosos descendientes podrán heredar al causante hasta el cuarto grado, es decir, hasta el tataranieto. No dice. No hay límite. Quinto grado, sexto grado, séptimo grado. Lógicamente no es probable, ¿no ve? Que haya, ¿de cuántos años tendría que ser el causante para tener tataranietos o más abajo? Pero así se conoce la norma. Primer lugar, descendientes. ¿Quiénes ocupan el segundo lugar? Vamos a dibujar acá al fallecido, al tronco común, al que ha fallecido. Cuando no hay descendientes, cuando no hay hijos del que ha fallecido, se abre la línea directa ascendente, es decir, hacia arriba del fallecido. ¿Quiénes están aquí arriba? Los papás.
Los papás. ¿Quiénes están arriba de los papás? Los abuelos. Los abuelos. ¿Quiénes están arriba de los abuelos? Los Los bisabuelos. bisabuelos. Los bisabuelos. ¿Quiénes están arriba de los bisabuelos? Los Tatarabuelos. 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 Ajá. Segundo lugar en sucesión legal está ocupado por los ascendientes. Por eso se llama línea directa ascendente, hacia arriba. El papá en relación al tronco común, que es el fallecido, el hijo, es pariente de primer grado. Los abuelos, segundo grado. Los bisabuelos, tercer grado. Si existieran, si vivieran todavía el papá y los abuelos, ¿quiénes heredan bajo el principio de exclusión sucesoria? ¿Los papás o los abuelos? ¿Quiénes están más cerca? Los papás. Los padres. Los padres, muy bien. Por tanto, aplicando el principio de exclusión sucesoria, ¿qué dice? El pariente más próximo aleja al más lejano, relega al más lejano. Por tanto, los papás heredan en lugar de los abuelos. Así vivan estos. Otra cosa sería si los papás han premuerto a los abuelos. Es decir, los papás del causante murieron antes. ¿Quiénes heredarían? Los abuelos. Los abuelos en representación de los padres a la sucesión de su nieto. ¿Ya? Segundo lugar lo ocupan los ascendientes. Y entre los ascendientes están papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, así. Tampoco hay grado límite. No hay, pero es poco probable, ¿no? Que mi tatarabuelo viva, mi tatarabuelo, o sea, poco probable. Segundo lugar. Tercer lugar. ¿Quién ocupa el tercer lugar para ser heredera? Los cónyuges. La esposa. Mi bellísima, amada y querida esposa. ¿No ve? Ella va a ocupar, así feliz por heredar. Chocha. Pero esta esposa o esposo que sobrevive va a acudir sola o solo a la herencia del fallecido cuando no existan hijos ni existan padres. ¿Cierto? Tercer lugar. Pero ¿qué pasa si existen hijos? Aquí están los hijos. Digamos que hay 3 hijos de la pareja. 3 hijos. ¿Acude o no acude la cónyuge? Acude, doctor. Acude. Es una excepción que hace la ley. Cuando hay hijos del fallecido, y lógicamente aquí está la esposa, va a acudir a la sucesión hereditaria como si fuera una hija más. Es decir, que si el fallecido ha muerto y la herencia tenía que dividirse entre 3 hijos, con ella más se va a dividir entre 4. Esto aclarando siempre que si esta es la herencia, desde el punto de vista del derecho de familia, los bienes se dividen en bienes gananciales, 50 para cada esposo. ¿Sí o no? Sí. 50. Si ha muerto el esposo, ¿a qué parte se va a dividir de herencia? ¿Ambas o solamente la parte del esposo? El 50% nomás, doctor. Exactamente, esta parte del fallecido. 3 hijos más la esposa viva se va a dividir entre ¿cuántas partes? Entre 4. 1, 2, 3 y 4. Lo que quiere decir que se respeta el 50% de bien ganancial de la esposa, más esto que se va a dividir, la parte proporcional de la esposa va a crecer hasta aquí. ¿Por qué? Porque como esposa hereda como si fuera una hija más. Luciana, Doctor. adelante. Doctor, una pregunta. ¿Y si digamos el esposo por un X motivo no quisiera heredarle a sus hijos
y le hereda todos los bienes a su esposa, ¿se puede? No. No, no puede. Tendría que declararlos indignos a los hijos o en su caso desheredarlos, que vamos a ver también en un tema aparte. Ya, ¿Ya? doctor, gracias. ¿Ya? Adelante, Jacqueline, levantó la mano. Doctor, una consulta. ¿Y si el que murió tenía 3 hijos en un primer matrimonio y después solo ha convivido con otra mujer y ha tenido una hija? Usted dijo la anterior vez que la mujer se puede hacer de hecho ya su esposa, ¿verdad? Sí. Y Si ha ella también, tenido... sí, Adelante. perdón. Sí, entonces ella también recibe así el 50% más un pedazo del otro 50%. No. Va a depender mucho. Estamos frente a un ejemplo de que de un primer matrimonio tuvo 3 hijos. Sí, ¿Sí? sí, Y en una segunda relación, aquí arribita vamos a poner, tuvo una hija. sí, Ya, perfecto. Pero vivió en concubinato. sí, no eran casados. Si esta señora que fue su concubina, ¿sí?, vivió muchos años con el señor con el que ha fallecido y dentro de esa unión libre han hecho bienes considerados gananciales, no se olviden que ahora la unión libre surte los mismos efectos que el de un matrimonio legal. Sí. ¿Ya? Si hubieran hecho durante los años de unión libre, convivencia, bienes, sí, hay la figura de los bienes gananciales. De los bienes que han podido hacer, se divide el 50% para la señora, bien ganancial, y se va a concurrir a la sucesión hereditaria. Los 3 hijos de un primer matrimonio más la hija del segundo, y podría entrar la concubina como una hija más, siempre y cuando se declare en un proceso judicial, ¿sí?, se declare esposa. ¿Ya? Se declare esposa. Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos reales que se dan? Que a veces este señor, ¿no?, no se divorcia de su primera esposa. Hay la separación de cuerpos, lógicamente, por años. Establece una nueva relación sentimental, unión libre y nace una hija. Pero no se ha divorciado legalmente de la primera esposa. La partida en el CDC se mantiene vigente, ¿sí? Ahí se le presenta el problema para la señora. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para tramitar la declaración judicial de matrimonio de hecho o unión libre es la libertad de estado del fallecido, es decir, estaba libre para casarse. Pero como no estaba libre, lo primero que tuviera que hacer es tramitar el divorcio por separación de cuerpos para darle la libertad de estado al fallecido y recién hacer su declaración judicial de matrimonio de hecho. Si no hace aquello, más bien la otra esposa puede entrar al 50%, pero esto es discutible. ¿Por qué? Porque esta señora va a pelear en juicio y va a decir, momentito, hace 15 años que mi concubino se separó y conmigo ha vivido 13 años y durante estos 13 años hemos adquirido estos bienes. Aquí está la fecha de registro, presentan testigos, presentan todo. Y conforme a ello hacen el divorcio para anular o cancelar la partida. Técnicamente hablando, cancelar la partida. Y recién poder asumir derechos sobre aquello que ha podido hacer con el fallecido. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y hay un plazo, digamos, de concubinato para que se llegue a hacer matrimonio de hecho? ¿Hay Sí, un tiempo? sí. Ustedes han llevado ya derecho de familia, ¿no? Sí. ¿Han llevado con la nueva ley ya, con la 603 o con el antiguo? Con la nueva, doctor. Con la nueva. Ya. ¿Cuál es el plazo para considerar que hay unión libre? Antes era Más de 2 años. Antes era 2 años con el código anterior. Con la ley 603, ¿cuánto es? ¿Quién se acuerda? O les dejo como trabajo práctico.
¿Sí? Les dejo como trabajo práctico. Díganos nomás, doctor. Dicen que hay unión libre cuando dos personas del sexo opuesto deciden por voluntad libre y propia constituir una unión que ante los efectos jurídicos tiene los mismos que un matrimonio, ¿cierto? Se considera que pasados los 3 meses de convivencia ya podría considerarse unión libre. Ahora, hay 3 formas de poder inscribir esa unión libre. Una, que los dos concubinos convivientes acudan a un registro civil y soliciten la inscripción de su unión libre como matrimonio. 2, que uno de los cónyuges acuda al registro civil y haga citar al otro para que venga y exprese de que sí, viven en unión libre y que se inscribe el matrimonio. Y 3, cuando uno de los convivientes fallece, el conviviente que vive para hacer valer sus derechos de matrimonio frente a terceros, que sería este caso, inicia la demanda judicial de declaración judicial de unión libre o matrimonio de hecho. ¿Cierto o no cierto? Y doctor, otra consultita. Y si digamos en vida este señor que tiene 3 hijos en un primer matrimonio, deja un testamento, la mitad de la casa por decir, deja un testamento, entonces la otra mitad se queda con la nueva, con la conviviente, ¿es aceptable? Sí, si has respetado el derecho de sus descendientes, que sería sus 3 hijos del primer matrimonio y la hija del segundo, es aceptable. Y precisamente el tema posterior a este de la renuncia de la herencia tiene que ver con esa figura, cuando en testamento el testador dispone de sus bienes respetando la legítima de sus herederos. Ah, gracias, doctor. ¿Ya? Si el mundo del derecho sucesorio es hermoso, ¿o no les parece? Sí, 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 doctor. doctor. Una pregunta. Complicado, pero hermoso, así les digo. Muy interesante. Bien, Doctor, una preguntita adelante. con respecto a este. Digamos que tiene ya 3 hijos en el anterior matrimonio Ajá. y se junta con esta señora, pero esta hija no es de él, pero igual la puede incluir en su testamento como una hija más, digamos, aunque no No, sea de él. no, no. Para ser considerado descendiente, también tiene que haber la filiación paterna, es decir, llevar su apellido. Si no es su hija, es hija solamente de la señora y quisiera dejarle algo en el testamento, tendría que dejarle no como heredera. ¿Cómo qué podría dejarle? ¿Legataria? Como Como legataria. legataria. Muy bien. Como legataria. Pero doctor, si le reconoce, si le Ah, da su ya. apellido, Si le ahí sí. reconoce, se está dando el grado de parentesco de filiación, le está dando su apellido. Por tanto, se considera que es una hija más y gozaría de los derechos de los demás descendientes. O ¿Y sea, le pueden entonces, pelear los otros hijos, doctor? No, no. Podrían impugnar no la paternidad porque sabían que no era el papá, podrían impugnar el reconocimiento, pero ¿cómo podrían impugnar? Haciendo que su papá estaba mal de la cabeza, no entendía, no comprendía, estaba incapacitado. Un poco difícil, porque ustedes saben que el reconocimiento es un acto también de libre decisión y voluntario. Entonces, poco probable, salvo que generen alguna declaración de interdicción, que no estaba en sus cabales, no se ubicaba en tiempo y espacio, o que ya era un señor bastante senil, o sea, de avanzada edad, 80, 90 años, y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero ese es un proceso judicial. Impugnación de reconocimiento se llama y se ventila ante un juzgado familiar. y ¿Listo? doctor, entonces, en este caso de esta partición, como dijo Luciana, si tuviera una hija que no es de él y una hija más de él, más los 3 hijos del primer matrimonio, más la señora que se ha hecho ya matrimonio, de hecho, estos 50% se dividiría entre 6. Sí, así es. O sea,
y saldría ganando la señora conviviente, porque es Así es. 50% y más 25 de sus dos hijas. Así es. Ah, ya, gracias a usted. Así es. ¿Listo? Bien. Entonces, el tercer lugar está ocupada por la esposa o por el esposo que sobrevive. Que cuando hay hijos, dijimos, concurre junto con los hijos como si fuera una hija más. Pero asumamos que el fallecido no tenía hijos, tenía su esposa y viven sus padres. El segundo lugar de los herederos está ocupado por los padres. Al no haber el primer lugar los descendientes, la sucesión se abre a favor de los padres. Pero hay la esposa. Entonces la esposa hereda conjunto con los padres. ¿Sí? Hereda junto con los padres. ¿Ya? Si es que viven los padres. Si no tuvieran hijos y tampoco vivieran los padres, ni los abuelos ni nada, entonces la esposa, como merecedora del tercer lugar de herederos, hereda la parte del esposo fallecido. Tercer lugar. Cuarto lugar, ocupan los herederos llamados colaterales, es decir, de los lados. Como no tengo nada en la línea directa descendente y no tengo nadie en la línea directa ascendente y no tengo esposa, ¿cierto? El cuarto lugar está ocupado por los colaterales, es decir, por los lados. ¿Quiénes están a mi lado? Mis hermanos. Entonces, al no existir descendencia, ni ascendencia, ni esposa, asumen la herencia mis hermanos, en las mismas condiciones y en igualdad de derechos. ¿Ya? Si alguno de mis hermanos hubiera fallecido, ahí hay un límite de grados. Si alguno de mis hermanos hubiera fallecido, pero hubiera dejado hijos, que serían mis sobrinos pueden heredar mi herencia en representación de mis hermanos. Se llaman herederos colaterales. Cuarto lugar, no se preocupen, lo vamos a ver en la sucesión legal uno por uno. Pero si de pronto, como dice la canción, sigo siendo el rey, ¿no ve? No tengo descendencia, no tengo ascendencia, no tengo esposa, ni tengo hermanos, prácticamente soy solo en el mundo, aparece el Estado como quinto heredero, como ocupante del quinto lugar. Se llama heredero irregular porque curiosamente el Estado puede heredar bienes de quien no tiene a nadie, pero no hereda deudas. El Estado no paga deudas. Hereda los bienes, ¿cierto? Hereda los bienes. Ese es el orden de los 5 herederos convocados por la vocación hereditaria, pero hay que trabajar con el principio de exclusión. ¿Qué dice el principio de exclusión? El heredero más cercano, el pariente más cercano, aleja o relega al más lejano. No puede heredar el papá si existe un hijo, ¿cierto? No puede, porque el hijo es el pariente más cercano al fallecido. Por tanto, aleja al abuelo, al papá. No puede heredar el nieto si el hijo está vivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hijo es el pariente más cercano al fallecido. Por tanto, relega al nieto. Así funciona el principio de exclusión. ¿Ya? Bien. A ver, estamos llegando al final de la primera. Tengo la mano levantada de Luciana y de Jacqueline. ¿Les parece, por favor, chicos? Corto acá, les paso el siguiente link y ahí dilucidamos sus preguntas. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya. Denme 2 segundos que les paso enseguida el nuevo link. Está bien, doctor. Listo. Está bien, doctor.